Muy bien, buenos días a todos, a los que me puedan escuchar. Vamos a iniciar con nuestra primera sesión. El primer día de clases di algunas sesiones extraoficiales, en donde básicamente era aclarar algunas dudas sobre la modalidad de este curso. La finalidad es aclarar algunas dudas que se hubieran podido encontrar esta semana, que han estado trabajando. Y pues antes que nada, les doy la bienvenida. Varios de ustedes ya tuve la oportunidad de estar platicando, o más bien de conocerlos en otros cursos. Quiero decirles que ahorita tengo más o menos 20 participantes y somos 80 en total. Entonces, por respeto a aquellos que se conectaron en tiempo y forma, voy a iniciar. Para los que no, pues ya les dejé el recurso para que puedan revisar pues lo que se pueda ver. Disculpen el ruido. Se me olvidó quitar la configuración. Vamos bien. ¿Perdón? Una luz al final. ¿Perdón? Perdón, es que no entendía. ¿Alguien había dicho algo? Bueno, les pido por favor nuevamente que activen sus cámaras, todos. Ok, estoy revisando nada más que estén todos aquí. Les voy a pedir que se conecten con sus nombres, por favor, ¿sí? No quiero códigos ni nada y les pido que activen sus cámaras. Por favor. Ok, bueno. Una pregunta. ¿Todos ustedes pueden ver la pizarra que tengo aquí? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bueno, muy bien, vamos a comenzar. En esta segunda semana de clases, ustedes se pudieron encontrar que se da una entrada, una introducción a lo que son las teorías del comercio internacional. Nos vamos a enfocar en 3. Sin embargo, en esta segunda semana nos estamos enfocando en la ventaja comparativa y la ventaja absoluta. Y seguramente se encontraron con algunos conceptos que quisiera yo retomar porque sé que puede generar alguna confusión. Tengo aquí
la ventaja absoluta y la ventaja comparativa. Aranza, ¿estás por ahí? ¿Sí te conectaste el día de hoy? ¿Estás por ahí, Aranza? Sí, profe. Buenos días. Buenos días, Aranza. Aranza, platícame un poquito, ¿qué entendiste sobre la ventaja absoluta? Pues la ventaja absoluta es la que tiene un país al producir un bien al costo más bajo. Ok, vamos a poner aquí costo más bajo. O más bien se utilizan menos recursos. ¿Y la ventaja comparativa? La ventaja comparativa es cuando un país se beneficia especializándose en la producción y exportación de aquellos bienes que puede producir a menor costo. Ok, Mano de obra, ¿no? ok. A ver, cuando ustedes hablan de costo y luego por ahí alguien dijo mano de obra, vamos a hablar de que están usando recursos, recursos productivos, pueden ser horas laborales. Pero es que Aranza hace ratito me dijo, ventaja absoluta que puede producir a un costo más bajo. Y en ventaja comparativa volviste a decir un costo más bajo. Ahí es donde está la mayor parte de la, ¿cómo se llama? De la confusión. ¿Por qué? Porque la ventaja absoluta es a un costo, y voy a marcar aquí de rojo, relativo más bajo. Es decir, uno es a un costo más bajo y el otro es a un costo relativo más bajo. Entonces, no podemos entrar a una tarea si no entendemos bien estos conceptos. ¿Sí? Entonces, ¿quién puede producir más a un costo más bajo? ¿Y quién puede producir más a un costo relativo más bajo? El costo relativo también lo pueden ver en otros temas como precio relativo. Precio relativo. Entonces la duda es, ¿qué es el costo relativo? Y lo voy a poner aquí. Es el costo de un bien en términos del otro. Voy a poner entre paréntesis costo de oportunidad. ¿Y qué es el costo de oportunidad? Es aquello que estamos sacrificando para obtener probablemente una unidad adicional de otro. Entonces, constantemente, incluso hay campesinos que analizan el costo relativo. Les voy a poner un ejemplo. No analizas cuánto te cuesta el fertilizante, más bien analizas que por cada costal de fertilizante, ¿cuánta semilla dejas de comprar? ¿Me explico? ¿Cuánto estás sacrificando? Lo que estás sacrificando viene siendo, ese es el costo relativo. Entonces, por eso en las preguntas se pone, por ahí ponía costo de oportunidad, ¿ok? Esa es la principal diferencia. Entonces, no es que una teoría del comercio sea mejor que otra. Simplemente son enfoques totalmente diferentes. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Voy a poner aquí, voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla. Estas imágenes que estoy poniendo aquí, las voy a guardar y se las voy a mandar, ¿ok? Entonces voy a dejar de compartir esta pantalla. Ahora sí, vamos a poner aquí. Una pregunta, jóvenes. ¿Por qué si les pido, por favor, que activen su cámara, por qué no lo hacen? Activen su cámara, por favor. A excepción de, creo que es Catherine. Vamos a poner aquí, compartir pantalla y listo. En esta parte que tenemos aquí,
de las teorías del comercio internacional se expone la ventaja absoluta. Entonces, tengo aquí este cuadro. Este cuadro está comparando la producción, bueno, está comparando Argelia y Alemania, ¿ok? Entonces, por un lado tenemos Alemania que produce autos y produce alimentos. Y del otro lado tenemos Argelia que produce autos y produce alimentos. Sin embargo, aquella producción dice 100 contra 20, 80 contra 16, 60 contra 12. En pocas palabras, ¿quién está? ¿Cuál de los dos países está produciendo más? En este caso tenemos que es Alemania. Y por otro lado, ¿cuál de los dos países está produciendo más alimentos? Tenemos aquí también el mismo caso que es Alemania. De hecho, aquí en el material yo les puse, no hay mucha ciencia en esto. Quien tiene ventaja absoluta es Alemania. Pero la pregunta es, entonces, ¿realmente conviene realizar intercambio entre estos dos países? No lo vamos a saber si no hacemos un análisis de lo que es el costo relativo. Y por eso pongo ahí la ventaja comparativa formulada por David Ricardo, que es en donde ya tiene que ver aquí el tema de los patrones de comercio que menciono. Entonces, abajito puse en rojo, aquí lo pueden ver, lo estoy seleccionando, dice, un país se beneficiará y se va a especializar de la producción o exportación de aquellos bienes que puede producir a un menor costo relativo. Cuando vean la palabra relativo, evoca ya entonces a la ventaja comparativa. Entonces, en la siguiente sección, expongo un caso, ¿sí? Para este caso, vamos a decirlo así, se expone a Estados Unidos, se pone Europa y tenemos el análisis de dos bienes. Tenemos una unidad de alimento y una unidad de ropa. Entonces aquí, olvídense de cuánto cuesta, ¿sí? Dice, la siguiente tabla ilustra cuánto trabajo se necesita para producir alimentos. O sea, aquí estamos hablando de cuántos recursos. Vamos a hablar que son horas laborales. Entonces, una unidad de alimento, en Estados Unidos se requiere 1 y en Europa se requieren 3. Una unidad de ropa, en Estados Unidos se requieren 2 y en Europa se requieren 4. No hay mucha ciencia. ¿Quién tiene la ventaja? ¿Quién tiene la ventaja absoluta? Es decir, ¿quién está usando menos recursos para producir la misma unidad de bienes? Estados Unidos, ¿ok? Estados Unidos es más eficiente en la producción déjenme autorizar aquí la entrada, es más eficiente en la producción de alimento, porque nada más requiere, vamos a decir, 1 hora fuerza de trabajo, y por una unidad de ropa nada más requiere 2 contra Europa, que requiere 3 y 4, ¿sí? Pero aquí abajito ya empiezan las dudas, seguramente donde dice, ¿qué país tiene una ventaja comparativa en la producción de alimentos? Entonces, no me voy a meter en esta parte donde dice el precio relativo de una unidad de alimento es 1 medio y el precio relativo de una unidad de alimento es 3 medios. Voy a explicarlo por qué y para ello voy a usar el modelo de la frontera de las posibilidades de la producción que les había dejado ahí un link para que pudiera entrar al tutorial. Créanme que esto va a ser mucho más sencillo si lo hago con el análisis. Pero yo no pude abrir nunca el link. Como les comenté ya en varias ocasiones, tengo conocimiento que no pudieron abrir el link y para eso es esta sesión. No pudieron abrir el link porque la náhuatl ya no tiene convenio con Bongo y obviamente ahí se rompió, digamos que se rompió el enlace, ¿sí? Sin embargo, pues bueno, es un modelo bastante sencillo, matemático, en donde siempre estamos hablando de dos bienes. Profe, yo quería preguntarle algo. Es que ya estoy investigando y así sobre la frontera y era cuando dentro del margen de, por ejemplo, de usted que puso el trabajo, las ciertas horas era lo que podías producir.
pero no recuerdo bien, o sea, cómo era de que cuántos bienes podía producir de este lado, por ejemplo, en este caso que era el vino y el queso, cuántos quesos debería de producir y cuántos quesos, o sea, sé que no se debe de pasar del límite que te dice el problema, pero no se calculaba por una fórmula. No, no. De hecho, mira, vamos a empezar despacio. Vamos a poner dos bienes. En la tarea yo les puse queso y vino. Vamos a nombrar estos dos bienes X1 y X2. ¿Ok? Vamos a poner pan y café. En el ejercicio les digo cuál tomen como el bien 1 y cuál tomen como el bien 2. Incluso, si no se llegara a decir, se asume que el primer bien que se menciona es el bien 1 y el bien 2. Y el modelo empieza a ser, empezamos a trazar los ejes y siempre el eje de las X vamos a tomar como X1 y el eje de las Y como X2. Así, de entrada. Por otro lado, resulta ser que en una economía vamos a decir, vamos a decir que esto es Alderán. Este país se llama Alderán. Alderán. En Alderán, para producir una unidad de pan se requieren, vamos a decir, 2 horas. Y para producir café se requieren 4 horas. Entonces tenemos que X1, vamos a poner para X1 y X2, va a ser 2X1 más 4X2 es igual. Y para simplificar esto, vean, a ver, necesito... Oye, profe, Dame un segundito. Dame un segundito. Estoy checando aquí mi computadora. Sí, mande. aquí, por ejemplo, en la tarea nos pusiste que las economías ofertaban 2.000 horas de trabajo. Eso también influye para graficar, ¿no? Claro, era lo que iba a decir. La disponibilidad son, vamos a decir, son 400 horas en total. Entonces aquí la gráfica es, ok, tienes 400 horas que tienes que distribuir en 2 horas para producir X1 más 4X2. Esta es la gráfica, esta es la ecuación lineal que hay que graficar. Incluso en el curso de microeconomía, ustedes vieron esto como la restricción presupuestaria. Entonces, este país es Alderán, vamos a decir, este es Alderán, y el otro país se llama Endor. Y en el Endor, pues de igual manera son las 400 horas que se van a distribuir, vamos a decir que se requieren, vamos a decir, 1 hora para producir X1 más 2 horas para producir X2. Entonces tengo dos ecuaciones lineales, entonces lo tengo que graficar. Voy a poner de rojo Alderán y vamos a graficarlo. Entonces, para graficar esto, tengo que hallar los puntos de intersección. ¿Cómo hallo los puntos de intersección? Para los que tomaron micro conmigo, yo les hacía este ejercicio bastante sencillo. Ponemos 400 es igual a 2X1 más 4X2 y simplemente lo hago así como una T y suponemos que X1 es igual a 0. Lo que estoy diciendo es que quedamos que X1 era ¿qué? Pan. Vamos a poner aquí pan.
Este es pan y este es café. Lo que estoy diciendo es, ¿qué pasa cuando se produce 0 unidades de pan? Entonces, nada más tengo que sustituir y me va a quedar 400 es igual a 4x2 y despejo. Y x2 es igual a 400 de 4. ¿Y cuánto me da x2? ¿Cuánto me da? Y aquí tengo x2 es igual a 0. Jóvenes, tengo 400 es igual a 2x1 más 0. Jóvenes, ¿cuánto me da? ¿Están ahí? X2 da 100. X2 es igual a 100, ¿no? En la primera. Ajá, correcto. ¿Y en x1 cuánto es? x1 es igual a 400 entre 2. ¿Cuánto es x1? 200. 200. Entonces, aquí tengo la siguiente coordenada. 0,100 y aquí tengo 200. Vamos a poner aquí. Y aquí tengo 200,0. Entonces, ubico estos puntos en la gráfica. Entonces, si x2 es 100, vamos a poner aquí 100. Sí, entonces aquí va a ser 100, aquí va a ser 200. En la semana me preguntaban algunos que si importaba cómo estaban las escalas. Y les dije, no me importa. Lo más importante es que me ilustren los puntos de intersección. Aquí está. Entonces, ¿cuál es la interpretación de esto? Yo me fijo mucho en la interpretación. Pues la interpretación es que en Alderán la cantidad máxima a producir son 100 unidades de café o 200 unidades de pan. Fíjense que estoy usando O y no I. Si ustedes me dicen que en Alderán se pueden producir 100 unidades de café y 200 unidades de pan, está mal. ¿Por qué? Porque me están ubicando en este punto. Entonces aquí es donde ustedes tienen que recordar el significado de la frontera de posibilidades de la producción. El mismo nombre lo dice, que muestra el límite en el cual un país puede producir utilizando la mayor cantidad de recursos posibles. Entonces, aquí este punto es imposible. Este punto se está haciendo un uso eficiente y este punto es asequible, pero no es óptimo. ¿Por qué? Porque hay un despilfarro de recursos, porque todavía podemos producir más. Incluso, eso es lo que pasa con un concepto que ustedes vieron en macroeconomía, ¿sí? El Producto Interno Bruto Potencial. Muestra el límite de, digamos, de la capacidad de un crecimiento. Esto va creciendo constantemente, pero ¿qué pasa si la economía crece por encima del PIB potencial? Entonces empieza a haber presiones inflacionarias. ¿Y qué pasa cuando una economía crece por debajo? Ahí está la clave, por debajo del PIB potencial. Entonces está creciendo, pero no a lo que debería. Entonces ahí es cuando todavía hay que implementar algunas medidas expansivas, fiscales, monetarias, etc. Regresando a esto, yo voy a borrar esta parte. Entonces aquí, la interpretación de 100 es la máxima cantidad de unidades de X2 o de café que se puede producir cuando produces 0 unidades de pan. O 200 unidades de pan es lo máximo que se puede producir cuando estás produciendo 0 unidades de café. Esta es la frontera de la posibilidad de la producción. Ahora bien, viene lo más importante. Vamos a, bueno, antes de ir al costo relativo, vamos a hacer en verde, Endor. Y aplico exactamente lo mismo. Voy a encontrar los puntos de intersección y voy a poner aquí 400 es igual a x1 más 2x2. Y yo digo, bueno, pues ¿qué pasa cuando x1 es igual a 0? Pues x2 es igual a 400 sobre 2. Y 400 sobre 2 me va a dar x2 es igual a 200. Y aquí, si x1 es igual a 0, pues no, perdón, si x2 es igual a 0, x1 es igual a 400. Entonces, nuevamente lo grafico
y encuentro los puntos. X2 es igual a 200, aquí está, 200, y X1 es igual a 400. Entonces vamos a... Profe, tengo una pregunta. Damos un segundito. Este era pan, y aquí vamos a poner 400. Sí, te escucho. Por ejemplo, en el de la tarea, usted puso que era lo máximo 2000, entonces en vez del 400 ahí se pone el 2000. No sé, es que no estoy viendo la tarea. O sea, no quiero usar el ejercicio de la tarea. Bueno, pero el 400 sí es lo máximo, ¿no? Sí, Ok, gracias. son los recursos con los que se dispone. ¿Ok? Entonces, tienes que usar, a ver, ¿cuál es el concepto? Quiero que entiendas lo que me acabas de preguntar. No quiero que lo hagas automático. ¿Sí? Imagínate que esto es lo que yo te doy para gastar. Supongamos que eres mi hija y te digo, ten, esto es lo que tienes para gastar a la semana. Pero tú tienes el dilema de consumir dos bienes. Vamos a poner, no sé, maquillaje. Vamos a llamarlo X1 y vamos a poner aquí zapatos. No, pues 2000 no te va a alcanzar para nada. Vamos a poner 20,000. X2. Entonces, cada unidad de maquillaje o el kit te va a costar, no sé, vamos a poner 400. Y cada par de zapatos vamos a poner 800, ¿correcto? Entonces, tu dilema como consumidor es cómo vas a distribuir este gasto en estos dos. Entonces, la ecuación es el gasto tiene que ser igual al ingreso. Entonces, vamos, espérame tantito. En este caso va a ser al consumo. Al consumo. Entonces tú tienes 20,000 para gastar, es igual a 400x1 más 800x2. Esta es la restricción presupuestaria. Entonces es una igualdad. ¿Por qué? Porque tienes que esto lo tienes que igualar a lo que tienes disponible para gastar. Es exactamente el mismo principio para la frontera de posibilidades de la producción. Se disponen en esa economía de 400 horas laborales que tienes que distribuir en la producción de pan y café. Pero en Alderán, para producir una unidad de pan se requieren 2 horas y para producir una unidad de café se requieren 4. Y en Endor se requiere una unidad para producir pan y 2 horas o 2 unidades para producir café. Entonces, lo que estamos haciendo es graficar la frontera de posibilidades de la producción. Ojo, aquí estoy graficando las dos fronteras en una sola gráfica. No recuerdo si en la tarea lo pido por separado, pero aquí están juntas. Entonces, pregunta, jóvenes. Estos son los recursos que se disponen, ¿correcto? ¿Cuál de los dos produce más unidades de café? Endor. Entonces, Endor tiene la ventaja absoluta en la producción de café. ¿Cuál de los dos países tiene la ventaja, o más bien, cuál de los dos países produce más unidades de pan? Endor también. Endor también. Entonces, Endor tiene la ventaja absoluta en la producción de los dos bienes. No siempre va a ser así. Pudiera presentarse, no lo vamos a profundizar, pero pudiera presentarse una situación así. Que yo tengo aquí X2, X1, y yo tengo la gráfica así, y a lo mejor tengo la gráfica así. ¿Me explico? Ahí ya cambia. Entonces, en este caso, en esta gráfica, pues el país que tiene la frontera de posibilidades de la producción más grande, más alejada con respecto al origen, pues es el país que tiene la ventaja absoluta en la producción de los dos bienes, porque está usando los mismos recursos. ¿Cuáles son? Los recursos de 400 horas. Aquí viene en donde se empieza a complicar
todo a través de un análisis de costo relativo. Vamos a analizar el costo relativo y para ello, pongan si quieren como acordeón, costo relativo, la pendiente de la curva. O vamos a poner de la frontera de posibilidades de la producción. Entonces, voy a graficar nuevamente mis dos fronteras. Aquí tengo X2, aquí tengo X1. Y la primera frontera era 100 y 200, ¿no? 100 y 200. Y la otra era 200 y 400. ¿Ok? Voy a escribir las ecuaciones. Vamos a reescribir estas dos ecuaciones. ¿Sí? Esta y esta. Es 400, 2x1 y 4x2. 400 es igual a 2x1 más 4x2. Y este era, vamos a poner aquí, 400 es igual a x1 más, era 2x2. 2x2. Este era Endor. Este era, ¿cómo se llama? Alderán. Una firmita extra a quien sepa dónde queda Endor y dónde queda Alderán. ¿Nadie sabe? De Star Wars, ¿no? Muy bien. Efectivamente, son ciudades de Star Wars. Ok. Regresando. ¿Cómo obtienes la pendiente? Es una ecuación de la recta. ¿Y cómo obtienes la pendiente? Entonces aquí, vamos a poner aquí pan y vamos a poner café. ¿Están de acuerdo que X2 es como si fuera Y? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, hay una manera mecánica muy sencilla. Sí se las voy a enseñar, pero primero quiero que sepan de dónde sale ese número. Entonces, de esta vamos a despejar X2. Entonces, vamos a despejar X2 y voy a obtener lo siguiente. 4x2 es igual a 400 menos 2x1. X2 es igual a 400 menos 2x1 entre 4. Simplifico y X2 es igual a, ¿cuánto es 400 entre 4? Quedamos que era 100, menos, y 2 entre 4, vamos a dejarlo un medio de X1. Si yo despejo ahora la otra ecuación, perdón, aquí está. Si yo despejo la otra ecuación, voy a obtener 2x2 es igual a 400 menos x1, x2 es igual a 400 menos x1 entre 2 y x2 es igual a 200 menos un medio de x1. Entonces, voy a reescribir aquí x1 es igual. Vamos a reescribir las ecuaciones para analizarlas e interpretarlas.
era 100 menos 1 medio de x1, 100 menos 1 medio de x1, y este era 200, es igual a 200 menos 1 medio de x1. Este era Endor, era Endor con verde, vamos a poner Endor, y este país era, ¿cómo se llama? Era Alderan. Esta ecuación es de la forma y es igual a b más mx, donde m es la pendiente. Entonces, ¿cuál es la pendiente de ambas ecuaciones? Menos 1 medio y menos 1 medio. ¿Por qué? Porque es el valor que antepone a la variable. ¿Ok? Espérame tantito. Nada más que aquí hay un detallito. Este es x2. Esto es x2. Aquí me dio la pendiente de la recta. Y la pendiente de la recta tiene muchos significados y es el significado del costo de oportunidad. Yo puedo poner aquí entonces que la pendiente, para empezar, esta es una ecuación lineal y la pendiente es igual a 1 medio. La pendiente, tus micrófonos, por favor. Y esta pendiente es igual a 1 medio. La pendiente es la razón de cambio de una variable con respecto a otra, o el cambio de la variable x, que va a dar como resultado los efectos en la variable explicativa, o más bien en la variable endógena, en la variable a explicar. En este caso sería y. En pocas palabras, yo podría hacer este análisis. Vean. x2 es igual a 100 menos 1 medio y vamos a darle valores a x1. Vamos a ponerle 0. x2 es igual a 100 menos 1 medio. Vamos a darle valor de 1. x2 es igual a 100 menos 1 medio, 2. Y esto es para que entiendan la interpretación. ¿Qué viene siendo x1? Quedamos que este era pan. Profe, ¿le puedo x2, este es café, mande. Ay, espero que no me mate, pero el un medio de las ecuaciones de arriba era de la anterior lámina. Sí, aquí están. Ah, ok, gracias. Espera un tantito. Las volví a escribir, pues, entonces, ¿cuánto es el resultado de esto? 100. ¿Cuánto es el resultado de esto? 99.5, jóvenes. ¿Cuánto es el resultado de esto? 99. Y si yo pongo aquí x2 es igual a 100 menos 1 medio por 3, ¿cuánto me va a dar esto? 98.5. Jóvenes, es matemática básica. Yo multiplico 1 medio por 0, pues es 0. Entonces es igual a 100. Yo multiplico 1 medio por 1 y me da 1 medio. 100 menos 0.5, ¿cuánto es? 99.5. Yo multiplico 1 medio por 2, ¿cuánto es? Pues es. A 100 le resto 1, me queda 99. Y así sucesivamente. Entonces, la interpretación de esto es por cada unidad que aumenta
X1, que es el pan, coma, X2 disminuye. ¿Cuánto disminuyó? ¿Cuánto disminuyó, jóvenes? 0.5. Exactamente, va a disminuir 0.5 unidades. Ese es el costo relativo. En pocas palabras, por cada unidad de pan, yo tengo que dejar de producir medio café. ¿Me explico? Ese es el costo relativo. Entonces, hay una manera muy sencilla. Cuando estamos analizando la producción de un bien, vamos a decir X1, en términos de otro bien, vamos a decir X2, tengo que dividir sus precios. Entonces, si yo aquí tengo X1, X2, en Alderán y en Endor, ¿cuánto me cuesta producir una unidad de X1 en Alderán? ¿Cuánto era? Aquí lo llegué a poner. Era 2 y 4 en Alderán. Entonces aquí tengo 2 y 4. Y en Endor, ¿cuánto era? Aquí está 1 y 2. Entonces aquí es 1 y 2. Entonces, ahí dice, la producción de un bien X1 en términos de otro bien X2, hay que dividir sus precios. En pocas palabras, en Alderán, el precio, el costo relativo va a ser 2 entre 4 y 1 sobre 2. Esto obviamente te da igual a un medio. Perdón, chicos, el ejercicio ahorita me lo inventé y me dio un medio para ambos países. Esto se le conoce como el costo relativo. O bien, también es el costo de oportunidad. Entonces, ¿cuál es la interpretación? Tengan cuidado. La producción de un bien X1 quiere decir que por cada unidad de X1, en Alderán tenemos que sacrificar a 0.5 unidades de X2. Por cada unidad para producir X1, en Endor tengo que sacrificar también 0.5 de X2 o de café. Ese es el costo relativo. Entonces, vamos a analizar aquí y el costo relativo de X2 respecto a X1, ¿cómo sería? Pues vamos a poner esto. Vamos a poner esto para que no haya falla. Vamos a replicar la tabla. Tenemos X1, X2, este es Alderán, este es Endor, y quedamos que era 2 y 4, 1 y 2. Entonces, la producción de X1 contra X2 va a ser igual al precio de X1 entre el precio de X2. En este caso va a ser igual a 2 entre 4 para Alderán y va a ser 1 entre 2 para Endor. Pero si yo quisiera analizar la producción de X2 contra X1, va a ser igual a la producción, al precio o al costo de PX2 sobre PX1. ¿Y cuánto va a ser esto? 4 entre 2 y va a ser 2 entre 1. Aquí va a ser 2, aquí va a ser 2.
Entonces, aquí la interpretación es diferente. La voy a poner de otro color, azul. Aquí es por cada, lo voy a simplificar porque no me va a acabar, unidad de X1 se sacrifica un medio de X2. Y aquí es por cada unidad de X2 se sacrifica 2 unidades de X1. Nada más tenemos que hacer el switch. Con esto, analicen la información que les di en el ejercicio anterior, en donde dice punto 75. Aquí la pregunta importante es, entonces, ¿qué país tiene la ventaja comparativa? Pues en este caso, los dos tienen ventaja comparativa, pero en el ejercicio que les había mostrado, espérenme tantito, voy a guardar estas imágenes. Ahora sí, voy a dejar de compartir. En el ejercicio, ¿sí? Que les había compartido, dice esto, vean. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Ok. Sí, Fíjense, profe. vean. Esperen. Este no. Chequen esto. Dice, una unidad de alimento, fíjense en la tabla, dice, una unidad de alimento, en Estados Unidos se requiere 1, y para producir la misma unidad de alimento en Europa se requieren 4. Una unidad de ropa, en Estados Unidos se requieren 2, y en Europa se requieren 4. Y abajito dice, ¿qué país tiene ventaja comparativa? Fíjense cómo lo que se hace es que se dividen los precios. Vean, en donde está color naranja dice, el precio relativo de una unidad de alimento es de 1/2 de unidad de ropa para Estados Unidos. El precio relativo de una unidad de alimento es de 3/4 de unidad de ropa para Europa. Aquí viene lo importante. Para producir alimento, díganme qué país, cuál de los dos está sacrificando más. ¿Qué país tiene un costo de oportunidad más elevado? Europa. Es Europa, jóvenes. Porque en Europa, para producir una unidad de alimento, tienes que dejar de producir 0.75. Entonces dice ahí, por lo tanto, la ventaja comparativa en la producción de alimento en términos de ropa la tiene Estados Unidos, dado que solo tiene que sacrificar 1/2 de ropa contra 3/4 que tendría que hacerlo Europa. En pocas palabras, la ventaja comparativa la va a tener aquel país que tenga que sacrificar menos recursos. Y para comparar, analizar qué país va a comparar menos recursos, tienes que analizar el costo relativo. Y para analizar el costo relativo, tienes que dividir el precio de uno de un bien entre el precio del otro bien. Entonces, en este caso, yo les preguntaría a ustedes, fíjense en esta pregunta, y puede ser pregunta de examen. ¿A Estados Unidos le conviene importar ropa de Europa? ¿Falso o verdadero? Falso, ¿no? Falso. En términos de comercio, ¿qué le sugerirían a los países de Europa? Que no produzcan alimento.
Porque al producir alimento están sacrificando más. Entonces, tienes que evaluar ahí los costos de oportunidad. Vamos a hacer un último ejercicio. Bueno, vean. Me voy a salir de aquí. Y aquí, en esta sección en donde dice el modelo continuación, dice aquí, sabemos que tanto América como Europa disponen de 600 horas. ¿Ok? Entonces, vean, vamos a analizar el ejercicio. Este cuadrito, vamos a analizar este. Y vamos a poner aquí, lo voy a poner, a ver, voy a dejar de compartir la imagen. Listo. Ahora voy a poner mi pizarra. Ahí está. Ok. Vamos a poner este ejercicio. Vamos a poner aquí los bienes. Vamos a poner bienes. Y tenemos alimento y ropa. En este caso va a ser X1 y X2. Y tenemos que es Estados Unidos y tenemos que es Europa. Y tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces, el análisis se va a centrar aquí, en esta parte, en el costo relativo. Entonces, te están diciendo que en ambos se dispone disponibilidad de 600 horas para ambos países. Entonces, vamos a poner de rojito Estados Unidos y vamos a poner de azul Europa. Entonces, en Estados Unidos, la ecuación queda así. 600 es igual a X1 más 2X2. Y en Europa, la frontera de posibilidades de la producción queda 600 es igual a 3X1 más 4X2.